veníamos de un lado del mundo, de un lado de las elecciones, y ahora nos vamos al otro extremo. Nos movemos en kilómetros y nos movemos en espectro ideológico, ¿no? Sí, y ahora al otro lado de la movida. Estamos yendo a podríamos decir, un representante, sí, del segundo candidato más votado en Brasil, Sara de Roure, que la tenemos en comunicaciones, historiadora, es activista feminista de la Marcha de Mujeres. Hola Sara, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Muy bien, ¿me escucháis bien? Sí, perfecto, gracias por la comunicación. No, gracias a vosotros por el interés en hablar de un momento tan difícil en Brasil. Perfecto, bueno Sara, también te agradecemos mucho esta comunicación en el primer programa de Super Internacionales, y por supuesto esperamos contar con vos como corresponsal también en Brasil las veces que puedas hacerlo y que sea necesario. Y bueno, a ver, estábamos recién hablando con uno de los jefes de campaña del candidato Bolsonaro, contando un poco la situación de su fuerza política. Ahora nos interesaba saber a nosotros cómo lo están viviendo, cómo lo están viendo ustedes, este momento político, porque la verdad que hay mucha incertidumbre y la información que nos llega es condicionada, por supuesto, y nos gustaría un testimonio propio. ¿Cómo lo ven ustedes el hoy en Brasil a partir de lo que fueron las elecciones, las PASO? Claro. Bueno, a mí me parece que las elecciones en Brasil este año no se pueden entender sin hablar de que hace 2 años hemos pasado por un proceso de impeachment en este país. Sí. Nosotros desde Latinoamérica sabemos que en nuestros países tenemos sistemas presidencialistas en los cuales la gente, en el caso de Brasil, vota al presidente. O sea, que cambies el presidente no es solo un tema de mayoría que tienes en el Congreso, como pasa en muchos países en donde son los primeros ministros, sino más bien que cambies el presidente, estás cambiando el resultado de elecciones, o sea, estás cambiando el resultado del voto de la gente. Entonces, eso nos ha traído a un proceso de profunda instabilidad política en el país, en un contexto también donde se profundizan las desigualdades económicas. O sea, todo el proceso desde el impeachment de la presidenta Dilma, en que se ha aprobado una serie de cambios políticos, administrativos, económicos, que nunca han sido votados en las urnas. Sí, como un fraude electoral, ¿no? Sí, como se vende un sistema, pero en realidad entregas otra cosa a la gente. Totalmente. O sea, desde hace 2 años estamos viviendo un proceso de profunda instabilidad política, en que se cuestiona la legitimidad también del propio sistema político. Por supuesto que se da en un contexto en que hay denuncias de corrupción, en que hay un contexto también de cuestionamiento de instabilidad, pero en que se está convenciendo a la gente que la política no es más algo relevante para el cambio de su vida. Y a mí me parece que ese es un punto clave para entender lo que está pasando este año en las elecciones. La gente en Brasil, desde la apertura democrática, ha creído que el Estado tenía obligaciones para con ellos, que la política tenía que entregarnos condiciones mejores de vida, que la política era el espacio legítimo para el debate de las diferencias y por lo tanto también el espacio para la tomada de decisión de por dónde ampliar las condiciones de vida de la gente. O sea... Sí, ¿sabes qué? La gente no cree que la política les puede entregar eso, nos trae un contexto de muchos desafíos en cómo hacer un debate político real. Claro. Sí, lo que observamos es que hay como una interpelación de las personas, de los habitantes a la política, pero no de los ciudadanos, no hay un compromiso tampoco de ciudadanía, ¿no? De participación, porque en definitiva la política la hacen todos los seres intervinientes del sistema, que también son los votantes. Entonces como que se pone en un lugar a la política que tal vez o no lo tiene o no lo puede cumplir. Y por supuesto hay un desgaste muy fuerte, sobre todo en los países que acá voy a preguntarte ya como historiadora que sos. La realidad de Brasil, ¿no? De hoy, que llegó a tener a su principal líder social y político a un acto eleccionario que tenía primera intención en voto, está preso, con sentencia. ¿Cómo podemos observarlo eso respecto a la propia cultura de Brasil o la historia de Brasil? ¿Tenés alguna idea formada sobre las consecuencias directas de que el pueblo brasilero haya de alguna manera dejado avanzar esta situación de
de lawfare, de ataque tal vez judicial contra diferentes figuras. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Me parece que hay dos elementos claves. Uno es si pensamos que en Brasil solamente, bueno, desde que se ha terminado la dictadura militar, solamente 2 presidentes han concluido los mandatos para los cuales fueran electos, que fue Fernando Henrique y Lula. Sí. Sí. Y Lula ahora está en la cárcel. Fernando Henrique es una persona que ya no tiene la legitimidad que tuvo en el pasado. Perfecto. Importante resaltar que en el caso de Brasil, al fines de la dictadura, se ha aprobado una ley de amnistía que ha perdonado todos los lados. Claro. O sea, en Brasil se ha intentado constituir una democracia sobre las bases de que, como si no hubiera conflicto en la sociedad. Claro. O sea, toda la lógica de nuestro proceso democrático está centrado en una idea de construir grandes consensos entre campos profundamente distintos. Nunca es demasiado acordarnos que Lula, cuando fue electo, en realidad ha tenido la posibilidad de tomar el poder, bueno, de hacerse presidente, también por una conformación de un proceso amplio de alianzas en la sociedad. Como si fuera posible incrementar la vida de los pobres y de los ricos a la vez. Entonces a mí me parece una fragilidad estructural de la democracia en Brasil que nos trae muchos retos este año, ¿no? Y bueno, si me permite en especial decir, desde las mujeres, me parece que podemos percibir también uno de los déficits democráticos más importantes de la historia de este país. El hecho de que las mujeres siguen siendo una minoría bueno, muy expresiva en el Congreso, el hecho de que hoy por hoy somos un 10% del Congreso, una de las tasas de participación más pequeñas del mundo, pero también un país que nunca ha arreglado las condiciones objetivas para que las mujeres puedan participar políticamente a distintos niveles. O sea, tenemos muchas evidencias de las fragilidades democráticas de Brasil, y el hecho de que llegamos a vísperas de las elecciones presidenciales con un candidato con un perfil antidemocrático muy explícito es parte de por donde se ha profundizado cosas del pasado que nunca se han arreglado. Sara, respecto a esto, hablando de las mujeres, me das pie a hablar específicamente de lo que discutíamos recién con el asesor de campaña de Bolsonaro. Desde acá se vio y él nos lo confirmó desde allá, diciendo que luego de la marcha de mujeres que hicieron en contra de él, automáticamente sumaron 6 puntos a favor, y se dice que un poco eso fue lo que marcó la diferencia en el resultado final del domingo. Vos tenés este punto de vista, y al mismo tiempo, ¿por qué crees que sucedió esto? No, me parece que hay dos temas que... uno es como siempre que las mujeres ocupamos los espacios públicos, generamos reacciones. Y en ese sentido, el momento en que se organizaron las marchas en Brasil por el INAU, eso lo vimos en espacios de este país en donde hacía mucho no había ningún tipo de movilización. El número de gente que acudió, el número de gente que no solo estuvo presente, sino también en las redes sociales se ha sumado. A mí me parece que es un tema, no es un tema menor. Pero no me parece que se puede establecer esa relación de causa y consecuencia entre la manifestación y el día siguiente que se incremente el número de adhesiones de Bolsonaro entre las mujeres, porque también tenemos que percibir que las mujeres también se relacionan con otros espacios. La semana anterior hubo 2 grandes movimientos en Brasil. Uno fue el juez Sérgio Moro, que hacía algunas semanas estaba ahí callado haciendo su trabajo no sé dónde, y decidió sacar a público un proceso de delación, no sé cómo se dice en castellano, delación premiada. Sí. En que se regala algo, como algún bono, algún tipo de beneficio a alguien que está siendo acusado. Bueno, entonces salió a público, lo que se supone que tendría que ser sigiloso, sale a público las denuncias de Antonio Palocci, que bueno, fue ministro de Lula y así. Lo segundo fue la articulación clave que se hizo con liderazgos importantes de sectores religiosos importantes de Brasil, y ahí me refiero a las iglesias evangélicas
y bueno, gente de mucha visibilidad, por ejemplo, Edir Macedo, Ana Paula Valadão, liderazgos importantes de mucha visibilidad en Brasil salieron a público a manifestar su apoyo a Bolsonaro. Porque si las mujeres están en la calle, las mujeres también están en las iglesias. O sea, tenemos que mirar esos elementos todos y cómo eso afecta el electorado femenino. Pero también la necesidad, bueno, que sigue sin respuesta a la mayor parte de las demandas de las mujeres. Claro. Sara, al mismo tiempo se decía que Lula tenía la gran mayoría de votos, pero cuando pasó todo este problema que terminó él en prisión, automáticamente ahí fue cuando Bolsonaro tomó la mayor cantidad de fuerza y cambió la historia. Entonces acá reflexionamos que cómo son los personalismos, que si en realidad no era el PT el de la fuerza, sino que era Lula, porque si no hubiese ganado ese partido y no hubiese pasado lo que pasó con la mayoría, ¿no? Bueno, no sé si se puede leer de la misma manera, porque a mí me parece que el PT, por ejemplo, ha tenido el mayor número de votos para el Congreso. Sigue Claro. siendo la mayor participación de partidos políticos en el Congreso. Es el partido que aún tiene preferencia entre la gente, es el partido que la gente aún expresa su preferencia. Y si miramos otros partidos históricos de una trayectoria similar, como por ejemplo el Partido de la Socialdemocracia en Brasil, que prácticamente desapareció en esas elecciones. El PT es el partido que ha sido puesto para fuera del gobierno hace 2 años. 2 años después tiene el segundo colocado en las elecciones y la mayor bancada en el Congreso. Digo, por supuesto que hay una fuerza de Lula, no estoy disminuyendo eso, y sigue siendo algo clave de la política en Brasil, pero también aún hay un partido político ahí que tiene relevancia en la sociedad, que no se puede decir que ya no existe. Claro. ¿Qué tal? Le habla Sabino Mostacho, muy buenas tardes. Y tenía una pregunta. ¿Qué es lo que usted considera que es lo más peligroso que se puede ver en la plataforma o en las propuestas del candidato Bolsonaro? Bueno, para mí me parece que hay 2 cosas para subrayar. Por supuesto que está todo el tema de la violencia muy explícito, porque él por detrás de un discurso de protección, en realidad lo que está haciendo es promocionando la violencia. Entonces la gente tiene que tener acceso a armas para protegerse, la mujer tiene que tener acceso a armas para protegerse. O sea, está promocionando la violencia en nombre de la seguridad, lo que me parece una falacia terrible. Dice que va a proteger a la gente, pero a la vez, cuando empiezan a incrementar las denuncias de violencia política ahora, dice que no tiene cómo controlar a la gente. Dicen, bueno, ahí hay una contradicción. Entonces, a mí me parece que hay un campo en este nivel. El segundo me parece que son las propuestas en el campo de los derechos laborales, en el campo de la liberalización de la economía, que me parece que en realidad lo que hace es que de alguna forma quiere reorganizar la vida de la gente para reorganizar la economía. Entonces tiene una agenda hiperconservadora al nivel de las costumbres, de regulación de los contenidos en las escuelas, de regulación de los contenidos en la universidad y así, pero también en la economía está proponiendo una extrema liberalización. Entonces ahí me parece que ser conservador a las costumbres para liberalizar la economía me parece una combinación muy peligrosa y que nosotros las mujeres lo sentimos directamente en nuestra vida, ¿no? En la regulación de nuestros cuerpos, pero también en el control de nuestro trabajo. Buenísimo. Te quiero agradecer muchísimo esta comunicación, Sara. Sé que también hoy hubo algunas complicaciones allá. El clima está enrarecido en las calles de Brasil. Estamos enterándonos de algunas situaciones de violencia extrema, también a partir de cómo bajan los discursos, ¿no? Cómo se interpretan los discursos en las diferentes personas que se encuentran y empiezan a discutir de política y termina de la peor manera. Lo que yo te quería preguntar, ya no en cuanto a una rivalidad, sino en cuanto a la misma posibilidad de acceder al gobierno del candidato de quien estás representando, Haddad. ¿Qué posibilidad, o sea, cuál sería la política o la principal política a seguir? ¿Qué cambios? ¿Sería una continuidad de lo que es, se puede trazar alguna línea entre el gobierno de Lula, Dilma y lo que sería un gobierno futuro de Haddad? ¿O más allá, por supuesto, de la pertenencia ideológica y participar de ese espacio, se propone con una fuerte impronta distinta y considera una política a seguir de carácter prioritario, urgente? ¿Cómo sería eso?
No, a mí me parece que un gobierno de la Haddad va a tener que dedicarse a un contexto político muy distinto a lo que tuvo Lula y lo que tuvo Dilma en su primer periodo, sus primeros 4 años. Que es el hecho, bueno, uno, que el contexto internacional es muy distinto del punto de vista económico, del punto de vista político. O sea, antes teníamos un momento de boom de las commodities, en que Latinoamérica estaba ahí, que era cuando la gente quería hacer acuerdos con Latinoamérica. Hoy hay otro proceso en las estructuras políticas globales. Lo segundo, desde el punto de vista nacional, que se tiene que mirar también, bueno, perdón, y aún hablando del tema internacional, desde el punto de vista de Latinoamérica, cuando Lula empezó el gobierno, había una ascensión del regionalismo. Estamos saliendo del proceso de lucha contra el ALCA, había una agenda de integración regional, eso ya no está. Digo, eso era un punto de partida fundamental para todo lo que Brasil hizo, y eso ya no está puesto. O sea, hay un desafío enorme para el gobierno de Haddad desde el punto de vista de su política internacional, que es por donde reconstituir un campo regionalista en Latinoamérica. Eso por un lado. Por otro lado, del punto de vista nacional, lo que se hizo los dos últimos años en términos de cambios constitucionales, cambios en los derechos, me parece que hay una agenda que si no revisitamos, no va a ser posible hacer ningún cambio en las condiciones de vida de la gente, que es la enmienda constitucional 95, que ha congelado la posibilidad de inversión pública en educación, salud. Entonces, o sea, si eso no se revierte, no es posible, bueno, profundizar ningún campo de derechos. Pero por último también decir que sí hay un tema que hoy es muy distinto en Brasil, es que la gente tiene expectativas muy distintas de lo que tuvieron en el pasado. El hecho que la gente ha probado algunos niveles de derechos, algunos niveles de acceso a renta, trabajo, condiciones mejores de vida, también ha cambiado sus expectativas. O sea, hay muchas cosas que vamos a tener que reconstruir, no solo desde el punto de vista del gobierno, sino también desde el punto de vista de los movimientos, en profundizar que es una agenda política que responda a los desafíos actuales en el país. Gracias, Sara, por este punto de vista, porque lo que pretendemos nosotros en este programa es tener todas las voces, todas, tener un punto de vista, pero también el otro, para poder entender mejor y romper un poco con lo que los medios te quieren contar, tanto los brasileros como los argentinos, porque siempre te dan el punto de vista que les corresponde a ellos, pero de alguna manera, estando tan lejos, muchas veces no se entiende bien qué es lo que está sucediendo. Claro, claro. Así bueno, que y nosotros sí. Encantados. A mí me parece que en esos momentos las conexiones internacionales son claves también para ayudarnos a entender qué está pasando aquí. Así que muchas gracias por la oportunidad. No, gracias a vos y esperemos hablar pronto, que seas un parte de nuestros ojos allí. Muchísimas gracias. Vale, Sara. muchas gracias. Hasta luego. Ahí estaba, Sara de Roure. ¿Cómo se llama? De Roure. De Roure. Brigado, le teníamos que haber dicho. Obrigado. ¿Cómo no dijimos obrigado? Hace 1 hora y casi 2 horas estamos hablando de Brasil, no nombramos Garoto, Obrigado, no sé. Yo dije caipirinha y dijiste dije, caipirinha, bien.